buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a Peppenstein 77. Antes de empezar con este video, quiero ofrecerles una gran disculpa, ya que me encuentro mermado de mi voz. Hace unos días estuve totalmente afónico, apenas estoy recuperando mi voz. Espero que esto no afecte en el disfrute de este video. Ahora sí, comencemos con el video. Las posesiones para la religión. Para la religión católica, las posesiones diabólicas existen y el exorcismo sería la forma natural de tratar estos casos. No obstante, la Iglesia cada vez es más cauta a la hora de asegurar que una persona se encuentra realmente poseída. Uno de los exorcistas más prestigiosos afirma que el tiempo es la mejor herramienta para diagnosticar una verdadera posesión. Esta afirmación se basa en que muchos casos donde inicialmente no aparece ninguna enfermedad mental responsable de los supuestos síntomas demoníacos, con el paso del tiempo, estos síntomas acaban siendo diagnosticados como casos de trastornos disociativos o de esquizofrenia. En cualquier caso, la Iglesia, antes de asegurar que una persona está endemoniada, pide un informe médico a por lo menos 2 psiquiatras cualificados y especialistas en estas áreas. Solo en los casos en el que al cabo de un tiempo, que regularmente suelen ser varios años, los síntomas de posesión no pueden ser achacados a una enfermedad mental, esta autoridad eclesiástica llega a la conclusión de que la persona realmente está poseída y necesita de un exorcismo. Síntomas de una posesión demoníaca. Para Walter Casioli, médico psiquiatra, portavoz y asesor científico de una asociación internacional de exorcistas, describe los síntomas que debe reunir una persona para poder ser diagnosticada de posesión diabólica. Estos son algunos de los síntomas. Odio y repulsión hacia todo lo que tenga un carácter religioso. Aquí nos podemos encontrar reacciones de ira y agresividad ante actividades religiosas como la oración. También suele tener repulsión ante lugares sagrados. Blasfemias, insultos o agresiones físicas ante símbolos religiosos como la cruz o el agua bendita. Conocer de forma súbita y en profundidad temas desconocidos por el sujeto. Saber la ubicación de objetos escondidos. Hablar y comprender idiomas desconocidos, incluso en ocasiones lenguas muertas o palabras al revés. Manifestar una fuerza descomunal y sobrehumana impropia de su constitución física. Fenómenos de levitación. Adivinar sin conocimiento previo sucesos acontecidos en el pasado o incluso adivinar sucesos futuros. Para llegar al diagnóstico de posesión diabólica, no basta con alguno de estos síntomas de forma aislada, sino que debe presentar varios de ellos. Ante la presencia de un posible caso, el exorcista consulta a un psiquiatra de suficiente formación académica y especializada en este tipo de trastornos mentales, quien decide si los síntomas presentes en el supuesto poseído pueden ser explicados por una enfermedad mental. ¿Posesiones y fenómenos paranormales? El prestigioso exorcista Saint Papillon reconoce que, del total de las personas que solicitan un exorcismo, solamente un 2% presenta síntomas inexplicables para la ciencia. Aquí nos movemos en terreno resbaladizo, pues muchos de estos síntomas son fenómenos supuestamente inexplicables para la ciencia, como por ejemplo la xenoglosía, que es la ciencia de hablar lenguas desconocidas por el sujeto en cuestión. Algunos investigadores han estudiado esta ciencia en profundidad y han concluido en que en muchos de estos casos, el sujeto que habla una lengua desconocida ya ha tenido contacto previo con esta lengua, por lo que podría llegar a conocerla, aunque éste conscientemente no lo recuerde. Sin embargo, existen otros casos donde no se ha podido demostrar ese conocimiento previo y son supuestamente inexplicables para la ciencia. Podemos citar el caso de una niña de 5 años que empezó a hablar en dialecto bengalí. Otro caso inexplicable es el de una mujer estadounidense de 35 años que en 1958, bajo hipnosis, hablaba y entendía perfectamente el idioma sueco y afirmaba ser una campesina sueca de 17 años
que vivía en el siglo XVII. En este punto, ante la presencia de sucesos paranormales, hay quienes atribuyen las causas de estos síntomas a demonios, espíritus y un sinfín de causas esotéricas. La posesión para la ciencia. Para la psicología y la psiquiatría, los casos de posesión entran dentro de los trastornos disociativos de conversión, es decir, lo que a principios del siglo pasado se conocía como histeria. Jean-Martin Charcot, famoso neurólogo francés, fue el primero en apreciar el parecido entre la histeria y la posesión diabólica. Pierre Janet curó a un endemoniado mediante el proceso de la hipnosis en 1890. Joseph Breuer y Sigmund Freud publican en 1895 estudios sobre la histeria, donde refieren el caso de Anna O., una joven austriaca pionera en la lucha de los derechos de la mujer, que presentaba personalidad múltiple y hablaba varias lenguas. Anna O., seudónimo de Berta Pfaffenheim, fue tratada mediante el método catártico, que habría de dar lugar años más tarde al psicoanálisis. La OMS, en su clasificación internacional de enfermedades, considera a las posesiones como un trastorno de trance o bien como un trastorno de personalidad múltiple. La Asociación Americana de Psiquiatría, en su manual de diagnóstico estadístico, cree que las posesiones son una enfermedad psicológica y lo denominan como demoniopatía. Lo describen como la creencia del paciente de estar poseído por una divinidad, entidad o demonio. El exorcismo en la cultura general. El tema de la posesión saltó a la fama en 1973 con la película El Exorcista de William Friedkin, donde la joven actriz Linda Blair interpreta a una pequeña de apenas 12 años que presenta un sinfín de síntomas de posesión, como ojos en blanco, contorsiones corporales, xenoglosía, vómitos, giros de cuello de 360 grados e incluso levitaciones. Tras este gran éxito cinematográfico, que ganó 2 Oscar en 1974, ha proliferado numerosas películas sobre posesiones diabólicas y exorcismos. El caso de las monjas de Leuven fue un caso de una supuesta posesión colectiva que inspiró al escritor Aldous Huxley en su ensayo Los Diablos de Londres, que por cierto, tienen un video sobre este caso en el canal, un caso muy particular e interesante. Incluso la historia también ha sido llevada al cine en la película Madre Juana de los Ángeles en el 61 y posteriormente la película Los Diablos de Ken Russell en el 71. Asimismo ha inspirado 2 óperas musicales. Pero, ¿tú qué opinas, amigo? Las posesiones registradas a lo largo de la humanidad, ¿crees que se deba realmente a entidades infernales que se apoderan del cuerpo de un simple ser humano? ¿O crees que sea causa de enfermedades graves en la psique de las personas? Déjame en la caja de comentarios cuál es tu opinión, que me interesa mucho conocerla. Aquí tu amigo Peponstein reportándose. Un saludo. Antes de terminar con el video, quiero invitarlos a formar parte de los miembros del canal. Tendrán muchos beneficios como obtener insignias especiales, ver contenido exclusivo o mirar contenido antes que sea público, así como pedirme directamente algún tema de qué hablar, al igual que pedirme alguna canción para tocar, entre muchos beneficios más. Si mi trabajo les gustó, los invito a que dejen su like y se suscriban al canal, ya que me ayudan un montón a continuar con este proyecto, además de que es totalmente gratis. Larga vida a todos ustedes, amigos, y recuerden, let's rock!